Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. ¿Cuál es el panorama en el día de hoy en la provincia de Jujuy? Estamos teniendo una docena, 12 cortes de ruta, fundamentalmente en zona de Quebrada y Puna. Esta mañana un abrazo simbólico de los docentes a los cuales se le ha descontado los haberes por los días de paro. Estamos hablando que algunos docentes han llegado a cobrar 12.000, 15.000 pesos, nada más, a pesar de que el propio Morales dijo que la lucha docente es una lucha legítima, pero a pesar de esta legitimidad que le da el gobernador, cayó la guadaña para cortarle los sueldos. Por otra parte, se espera para la tarde de hoy, tarde-noche, para la oración, lo que promete ser una mega marcha, nueva mega marcha de docentes y distintos gremios que integran la intergremial. Los de la intergremial fundamentalmente van a ir a la Plaza Belgrano en apoyo a los docentes jujeños. Además, para el día jueves está previsto, ya está anunciado y confirmado, un paro general de actividad de toda la administración pública provincial. Docencia y no docencia también van a parar. En esta Jujuy absolutamente convulsionada, y lo comentábamos ayer en Radio 2, entró el apuro de Morales. ¿Cuál apuro de Morales? De darle sanción a la creación de esta comisión inquisidora que ha resuelto formar. Una comisión que sin ninguna duda va a hacer retroceder 3 siglos en la historia. Sí, dije bien, 3 siglos. Porque vamos a volver a la época de Torquemada. Y ahora Morales tiene su propio Torquemada, que es el fiscal Rivas. Esto va a tratarse en diputados, en teoría mañana o pasado, no sé, no sabemos bien cuándo se va a realizar la sesión. De esta cuestión fundamental, otra cuestión antes que me olvide, ya hay 3 proyectos o 3 de presentaciones ante la Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad de la nueva Constitución. De esto y otras cosas más vamos a hablar con el invitado de hoy. Nos va a acompañar el diputado provincial Alejandro Snopek. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Andrés, estar en tu programa y bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué va a hacer mañana, si es mañana la sesión con esta comisión para el gobierno investigadora que supuestamente va a investigar los hechos vandálicos ocurridos el 20 de junio? Yo la entiendo más como una comisión inquisidora. Y sí, hemos participado de la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y hemos visto allí el dictamen que están haciendo una comisión para investigar, digamos, una parte solamente de lo ocurrido ese día. Porque ¿Cómo en realidad, una parte? Y sí, porque dicen que van a investigar quiénes fueron o qué se hizo, digamos, cuáles fueron los actos de violencia respecto de la legislatura de la provincia, pero nada se dice respecto de la investigación, por ejemplo, de quién ordenó o quién estaba a cargo del Ejecutivo Provincial cuando esto estaba ocurriendo, estos actos de violencia y también, sobre todo, el acto de violencia institucional que estaba ocurriendo desde el propio Estado, del propio Ejecutivo Provincial, ordenando semejante acto de persecución, digamos, a la protesta. Porque el gobernador estaba en ese momento presidiendo la Convención Constituyente. Sí. El vicegobernador dice que él no estuvo ajeno completamente al tema de ese día, de lo que estaba ocurriendo. Es decir, había un gobernador que estaba con su doble función, es decir, gobernando Jujuy, a su vez presidiendo la Convención Constituyente. Esto es que la Convención Constituyente y la reforma que se sancionó allí es uno de los motivos por los cuales se podría declarar la nulidad, porque es justamente contrario a la Constitución que se estaba reformando, que decía que nadie podía tener un doble rol. Es decir, habían inventado allí
esta posibilidad de que el gobernador se licenciara para asumir la presidencia de la Convención Constituyente y que cuando quisiera podía retomar, licenciarse como convencional constituyente y retomar. Pero pues allí claro, hubo ¿no? alguien que ordenó una represión violenta, muy fuerte, al pueblo de Jujuy que se estaba manifestando. Ahora, habían docentes que se estaban sí. manifestando, habían muchos sectores que en paz se estaban manifestando a la vuelta de la legislatura y que han sido brutalmente reprimidos. Es cierto que también hubieron sectores violentos de parte de quienes estaban manifestándose, pero bueno, una comisión investigadora, si se realizara y si quisiera llegar al fondo de la cuestión, investigaría todo. Por ejemplo, esas camionetas de privados, en base a qué trasladaban efectivos de la policía que fueron hasta domicilios de particulares e ingresaron a los domicilios de particulares sin ninguna orden judicial. Otra cuestión más, esos vehículos que se incendiaron, ¿de quiénes eran? ¿Por qué estaban allí como plantados a la vuelta de la legislatura? Y que además la policía quienes no hace piensan nada, de que no salió en ninguna parte ni dijeron de quiénes eran. Digamos, salvo un vehículo que era de la diputada Burgos, los otros vehículos, nadie dice de quiénes son. Parecía ser que eran vehículos que disponía alguien para ponerlos allí, para que esto ocurriera. Plantados. Como plantados. Bueno, ahora, todas estas cosas son cosas que el pueblo de Jujuy quisiera saber. Pero me quedo en algo que usted hacía mención, ¿no? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que en la provincia de Jujuy alguien distinto a Gerardo Morales puede dar una orden de semejante envergadura? Para mí no hay margen, o sea, bueno, no hay libres pensadores en Jujuy. Yo también asiento lo que vos estás afirmando, y esto hace de una gravedad institucional muy fuerte, porque entonces había claramente en un mismo momento un doble rol. El rol a cargo del Ejecutivo Provincial del Gobernador y a cargo de la Presidencia de la Convención Constituyente, porque estaba desarrollando exactamente en el mismo momento. Y alguien tiró convenientemente una primera piedra, ¿no? Bueno, convenientemente que alguien hayan la tiró. efectivos de la policía asentados con gomeras, esto es parte de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad de la provincia. O sea, ¿cómo es que esto es posible? Digamos, lo hemos visto por los medios nacionales, porque muchos medios, salvo este medio, otros no han, y lo hemos visto también por videos de las mismas personas que estaban allí, que filmaron este tema de una actuación de la policía que no se condice con ningún código de procedimiento de las fuerzas de seguridad. ¿Esto lo va a plantear usted mañana en el recinto? Cuando se desarrolle la sesión, no sé si será mañana o cuándo será, lo vamos a plantear con todas las letras, de decir que para investigar hechos ocurridos, tenemos que investigar el conjunto de los hechos ocurridos y no una parte de los hechos ocurridos. Y además, lo primero que tendríamos que pensar es en función de qué o por qué se desató todos los hechos de violencia que repudiamos en todos sus sentidos. Digamos, repudiamos cualquier acto de violencia. Digamos, tiene que siempre primar el diálogo, pero aquí hubo una violencia institucional, una violencia producida por el propio Ejecutivo Provincial, que impulsó una reforma de espaldas al pueblo, sentó a la Convención Constituyente cuando venían marchando lo que era el tercer balón de la paz, para llegar a ser escuchados por la Convención Constituyente. Había audiencias públicas que se iban a desarrollar supuestamente durante 90 días para que finalmente haya un diálogo profundo respecto de lo que se estaba haciendo, que es justamente una reforma de la Constitución. Y en cuenta de ocurrir esto, entre gallos y medianoche, no sé si 3, 4 de la mañana, previo a que llegara esta gente que venía de los pueblos originarios marchando desde Abrapampa hasta Jujuy, que había llegado hasta Lozano, con todas sus dudas y con todos sus temores, que se habían además desayunado hacía pocos días respecto de la ley, de la letra exacta de la Constitución que se pretendía reformar, y que para nada han sido escuchados. Hay dos cuestiones que hacen que esta reforma pueda ser declarada nula por parte de la Corte Suprema. Una es el tema del doble rol, que claramente es contrario a la Constitución que estaba vigente en ese momento, hasta junio, hasta el 20 de junio que fue sancionada esta nueva, que decía que nadie podía tener un doble rol
ejercer ningún cargo del Ejecutivo, Legislativo, en ningún estamento del Estado, es decir, ni municipal, ni provincial, ni nacional, mientras que era convencional constituyente. Y ahí tenemos claramente un doble rol. Y por otra parte, la Constitución Nacional prevé, con alcance, habiendo alcanzado rango constitucional los tratados internacionales que firmó Argentina, el tratado de la OIT, el 169, que establece que tiene que hacerse cualquier reforma, cualquier proyecto que tenga que ver con las comunidades o en el territorio de las comunidades o que afecte de alguna manera a las comunidades, tiene que hacerse únicamente a través de una consulta previa informada para que en este caso no hubo. Ahora, Alejandro, en este contexto, ¿no? En este Jujuy, tenemos 12 cortes de ruta hoy, todos de comunidades que están ya prácticamente hace un mes en la ruta. Esta mañana marcha de docentes, esta tarde otra marcha de docentes, paro para el día jueves y los docentes prometen seguir en la calle. En este contexto, ¿qué es lo que se va a elegir en las próximas elecciones PASO? ¿Qué es lo que va a estar en discusión, mejor sería la pregunta? Un modelo de país y un modelo de provincia. Las dos cosas van a estar en juego y entonces ahí sí le pedimos a los jujeños que concurran a las urnas. Hoy el gobernador no quiere, ya no lo quiso en la elección de mayo, que vayan los jujeños a votar. Quería que la menor cantidad de jujeños vayan a votar y tuvo éxito en eso. Por ejemplo, desactivó los colectivos. Los colectivos en todas las elecciones, desde que está la democracia, se asegura el transporte público para todo aquel que quiera, que tenga que ir, que transportarse para ir a votar. Es decir, si una persona está en Perico, poder llegar a La Quiaca, si vota en La Quiaca, una persona que está en La Quiaca poder ir hasta Libertador o viceversa. Esto no se garantizó y se dijo 24 horas antes, mediante un decreto, que no iban a garantizar el transporte de las personas. Es decir, el gobernador Morales quiere que los jujeños no concurramos a las urnas. Hay que hacer lo contrario, hay que concurrir a las urnas y se va a debatir, vos me preguntabas, un modelo de país primero, un modelo de país. Nosotros estamos claramente trabajando en conjunto con Sergio Massa por un modelo de país que priorice la producción y el trabajo, que pueda tener, que Argentina pueda industrializar su producción aquí. Esto que se hizo recientemente de inaugurar este gasoducto que va a traer la posibilidad de que industrias florezcan en gran parte de la Argentina, porque estábamos importando gas licuado a través de buques que hacían que este insumo, que es clave para la industrialización de nuestro país, sea muy caro. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener a mucho menor costo el gas producido en Vaca Muerta, que va además a transportarse también para el norte, es lo que habló Sergio en su mensaje. Entonces es un modelo de país basado en la producción y el trabajo frente al modelo que ya vivimos los argentinos en el 2019, frente a un enorme endeudamiento provincial también y nacional, frente a la especulación financiera, frente a lo que en definitiva trajo atraso, trajo deudas, trajo postergación. No quiero entrar en esa discusión porque si no tenés que decirle que Massa y Rossi son parte de este gobierno, digamos, son parte del 150% de inflación al año. Pero yo tengo la sensación que el jujeño está más pensando en su metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado que a prima facie se ve permanentemente amenazado. Esa es la sensación. Ese es el modelo que se va a discutir acá. Un modelo de provincia donde se pueda trabajar en el conjunto de la provincia armónicamente, conversando y poniendo los factores de la producción, los distintos estamentos, entidades, digamos, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, los sectores empresarios, los sectores del trabajo, todos sentados en una mesa discutiendo, digamos, y conversando respecto de el tipo de producciones que vamos a realizar, el trabajo, la organización para poder salir adelante, para, por ejemplo, pagar la enorme deuda que nos va a dejar Morales. ¿Cuánto es? Más de 1.200 millones de dólares. Y todo encima sigue con el tema de los intereses, porque se han ido pateando lo que es capital, entonces con los intereses... 1.200 millones de dólares de base. De base.
de base que debe Jujuy y que vamos a tener que pagarlos y que para nada lo va a pagar Cauchari, porque es una pregunta, no Cauchari salió el doble de lo que debía salir. O sea, plantas similares que se hicieron en otras partes del mundo, a la vuelta, incluso en Chile, en Brasil, salieron la mitad de lo que nos sale Cauchari. Entonces, Cauchari primero tiene que pagar los créditos que se contrajo para hacer Cauchari, y esto significa el doble de lo que debía haber sido. Entonces, perdón, acá permítame una interrupción. Morales dice que las escuelas las está haciendo con las utilidades de Cauchari. Por otra parte, en la legislatura, con el voto del radicalismo y del Partido Justicialista, no digo del peronismo, autorizó 300 millones de dólares para construir escuelas. Sí. O sea, pero ¿de dónde se está sacando la plata? ¿No? Claro, la realidad es que un crédito viene de la organización no me está saliendo ahora el nombre, pero es una organización de Latinoamérica, digamos, para financiar algunas cosas. La Cooperación Andina de Fomento, se trajo de allí el crédito de los 300 millones de dólares, que para nada supone la renta de Cauchari, porque como te decía, Cauchari no tiene renta. Va a tener, a lo largo de su vida útil, va a tener pérdidas. Cuando uno lo cuenta, el total de los créditos que se han tomado para hacer Cauchari. O sea, una planta de 300 megavatios debía valer aproximadamente 300 millones de dólares y se han contraído créditos por 700 millones de dólares. Esto de los 300 millones para hacer la escuela es aparte, o sea, no lo está financiando Cauchari, la renta de Cauchari. Morales dice muchas cosas que no son ciertas. No, dicen, por ejemplo, que le otorga más derechos a las comunidades cuando en realidad van por su tierra y van por su agua, y ese es el motivo por el cual están las comunidades protestando. O sea, el motivo principal, porque en realidad ha derogado eso también. Fíjate vos, cuando venían marchando las comunidades después de no haber sido escuchados y haberse apostado en Pumamarca y haber provocado los primeros cortes, Morales dice, bueno, si se quejan, en realidad le habíamos otorgado más derechos, pero si se quejan, vamos a sacar estos artículos, el 50, el 36, y listo. En realidad hay otros artículos que preocupan y mucho más a las comunidades. El tema del agua. Bueno, el tema del agua y el tema de la tierra. Esos artículos, digamos, y en función de qué lo dijo ahí, también nos tendríamos que preguntar cuando habló en conferencia de prensa. En función de, tomó en sí mismo la representación de los 48 convencionales constituyentes, diciendo, lo vamos a sacar, y cosa que se produjo al día siguiente, ¿te acuerdas? Pero son convencionales que habían terminado en su mandato. Además, habían terminado su mandato, todavía dicen, no, bueno, pero todavía no estaba jurada, o sea, en realidad habían terminado su mandato, como vos decís, pero el gobernador, en su carácter de gobernador, hace una conferencia diciendo, está bien, lo vamos a sacar, arrogándose la facultad de los 48 convencionales constituyentes. Realmente no. Yo le pregunto otro caso más grave que esto. A24, publinota de Gerardo Morales. Ha sido a los pocos días del 20 de junio, donde en Jujuy teníamos aproximadamente más de 30 presos, que nadie sabía por qué estaban presos. Morales dice, y esto es textual, le vamos a tomar los antecedentes y después los vamos a liberar. O sea, en el 2023 en Jujuy habían personas a disposición del Poder Ejecutivo. Tal cual. O sea, en Jujuy, lamentablemente, hace tiempo a esta parte no tenemos división de poderes. O sea, la legislatura, con una mayoría automática, vota lo que el Ejecutivo le manda, únicamente, como este proyecto que se va a tratar en estos días de la Comisión Inquisidora, lo llamaste vos, digamos que va a investigar una parte de la cuestión. Claro, no se va a autoinvestigar Morales, porque en realidad la legislatura está actuando en función únicamente de los proyectos que quiere el Ejecutivo. Habría que investigar una justicia completamente, pero no cabe duda que sí. No cabe duda que sí, en muchas cosas que realmente rayan el delito. Esto es el arrogarse la suma del poder público. Sé que hay una denuncia penal formulada por un abogado porque es un delito penal, digamos, tipificado en el Código Penal, el tema de arrogarse la suma del poder público, manejar, como vos lo estabas expresando, en muchas expresiones que tuvo y en muchas acciones, porque una cosa son las expresiones y después las acciones. La suma del poder público de Jujuy, como si fuese, digamos, un dictador, que es lo que
el común de la gente está planteándolo en la calle, digamos, la forma dictatorial de tener. Y además, otra cuestión más que sucede es que cuando uno mira o trata de abstraerse de lo que sucede, por supuesto que no queremos lo que está ocurriendo en Jujuy, no queremos los actos de violencia, no queremos para nada unos docentes que tengan que salir a la calle para pedir un sueldo digno, que esto no sea parte de una política de Estado, el tener una educación bien paga, como era en la época del ingeniero Snope, que teníamos los mejores sueldos de los docentes del país, y por eso venían maestros de todas partes a estudiar, a enseñar acá. Ahora se van, Salta paga el doble prácticamente. El reclamo, ¿te acordás cómo inició? Unos docentes de Salta reclamaron, formularon allí un reclamo, una acción de protesta. Los docentes de Jujuy vieron y dijeron, pero ¿cómo? Cuando mostraban las planillas, dice, pero cobramos nosotros la mitad y no estamos protestando. Entonces las mismas bases de los sindicatos empezaron a hacer la protesta. Y acá fue, como decía Perón, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Y bueno, allí movilizó a todo el sector docente, incluido a los dirigentes también, porque bueno, vieron que en realidad no se podía seguir, no se podía hacer lo que se venía haciendo de Jujuy, digamos, teniendo los sueldos por el piso. Digamos, es cierto que la inflación es un flagelo que tenemos toda la Argentina, pero las provincias de Argentina y la nación en su conjunto lo que hacen es ir incrementando los salarios, de tal manera que los salarios o le empaten o le ganan a la inflación. Mínimamente. Mínimamente, para que no se pierda el poder de compra del salario, y acá se los rezagó completamente. Alejandro, ¿por qué el espacio suyo en estas elecciones llevan las dos fórmulas de Unidos por la Patria? Tanto Massa Rossi como Grabois Abal Medina. Porque nuestra lista, Unidad por Jujuy, es una lista de consenso formulada a imagen y semejanza de lo que ha sido el frente a nivel nacional y con los plenos acuerdos en conversaciones con la Nación. O sea, ¿esta es la lista oficial? Esta es la lista oficial, es la lista que se trabajó desde Nación y desde provincia en formular los acuerdos para que se lleve adelante esta lista. En nuestra lista está también el Frente Patria Grande, digamos, la compañera Daniela Jalet, es el mismo espacio político que Grabois, y estoy yo en representación del Frente Renovador. Del masismo. Del masismo. Está Manix Palmieri en representación de Agustín Rossi, porque las bases nacionales peronistas que están allí, tanto Emanuel Palmieri como Diego Palmieri, Martín Palmieri, representan a Rossi en Jujuy, y está Leila Chaer, que es una compañera que ha venido trabajando al lado de Cristina y al lado de Máximo en el Congreso de la Nación y de hace tiempo en la provincia. Es decir, esta lista no es una lista que se ha unido porque no hemos querido unir. Hemos venido trabajando de un tiempo a esta parte, conversando, pero además en contacto con la Nación, y desde Nación también han ido diciendo quiénes serían las personas que representan a cada espacio. Ustedes para son conformar los únicos esta lista. Que llevan las dos boletas, ¿no? Tanto a Grabois como a Rossi. Y como a Massa Rossi. Sí. Ustedes son los únicos, ¿no? Somos los únicos, sí, desde el Frente Unión por la Patria, los únicos que llevamos las dos boletas nacionales. ¿Eso significa que tanto Rossi como Massa pueden venir a Jujuy a apoyar a esta lista? Sí, es probable. No sé si lo van a hacer antes del 13 de agosto, porque queda muy poco tiempo y la agenda nacional, que es lo que definió Sergio Massa. Nuestra campaña es la gestión. Massa se hizo cargo de un Ministerio de Economía en momentos difíciles y está haciendo todos los procesos para que la Argentina salga adelante, con los acuerdos que había que hacer, con el Club de París, con el acuerdo con China, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está generando las condiciones para que Argentina pueda crecer definitivamente y ir hacia el camino del desarrollo. Y nosotros desde acá lo que vamos a hacer es trabajar en que se tenga esa mirada federal desde el espacio, en mi caso desde el Frente Renovador, se tenga lo que nosotros decimos en el proyecto nacional de Sergio Massa, se tenga
la mirada de la necesaria corrección de los desequilibrios regionales en Argentina. Y para eso tenemos una serie de proyectos y de cuestiones que vamos a volcarlo en lo que es la plataforma para que impulse Sergio a partir del 2023. Del fin se lo del... dejo nada más que a manera de título porque ya se nos terminó el tiempo. 1986 se lanza el Norte Grande, ¿sí? Gobierno de Alfonsín. Cuando todos los gobernadores del Norte Grande se juntan para lanzar el Norte Grande, Alfonsín dice que tenemos una Patagonia despoblada, un centro del país inmensamente rico y un norte del país inmensamente pobre. Rezagado. Desde el 86 hasta la fecha no cambió nada. Nada. Gracias por haber venido, Alejandro. Algunas cosas mejoraron. Hay que trabajar mucho más todavía para que esto se corrija. Gracias. Gracias por haber venido. Andrés. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana acá para hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.